Todo comienza cuando Morino camina mientras abraza su muñeca. Luego, al llegar al parque, se sienta en un asiento abrazando su muñeca. Haruka juega con los niños, haciendo figuras de arena. Debido a lo graciosa que es Haruka, ella se da cuenta de Morino. Haruka pregunta por ella. Los niños responden diciendo que su nombre es Morino, y siempre juega sola. Después, Haruka se le acerca y le pregunta sobre su nombre. También pregunta si quiere jugar con ella y los niños. Morino responde con su muñeca diciendo que sí. Haruka se sorprende por la buena educación de la niña. En la siguiente escena, por la noche, las chicas mágicas y las villanas están peleando. Al terminar, las chicas mágicas empiezan a limpiar su ropa interior debido a la pelea y la humillación que tuvieron. Mientras Kaoruko enojada le dice a Sayo que debe pelear en serio ya que se deja vencer fácilmente. Sayo responde que en esta pelea, Kaoruko no hizo casi nada. Esto provoca que Kaoruko se enoje y ambas empiecen a discutir y pelearse entre ellas. Sin embargo, son interrumpidas por Haruka, quien dice que no deben discutir y que vencerán a las villanas en la siguiente pelea. Kaoruko le dice que parece una madre, lo que provoca que Haruka se alegre. En la siguiente escena, por la mañana, las chicas mágicas almuerzan, pero Kaoruko y Sayo se sorprenden al ver que sus almuerzos son hongos. Kaoruko y Sayo son las que preguntan por qué sus almuerzos son de hongos. Haruka responde que así obtendrán nutrientes, entre otros beneficios. Luego, ellas muestran incredulidad por el nuevo comportamiento de Haruka. Después, Haruka comparte su idea para vencer a las villanas, explicando cómo deben hacer las cosas, pero al final se confunde y no sabe cómo explicarlo. En la siguiente escena, ellas comienzan a practicar una danza para mejorar sus coordinaciones. Aunque Haruka está muy emocionada, Kaoruko y Sayo no muestran entusiasmo. Kaoruko, sintiendo dolor en las caderas o espalda, se queja y menciona que la danza es ridícula. Haruka les reclama que no están haciéndolo bien y que no están lo suficientemente entusiasmadas. En medio de la práctica, Kiwi interrumpe insultando nuevamente lo ridículo de la danza, desencadenando una pelea de insultos entre Kaoruko y Kiwi. Utena trata de calmarlas, pero después Haruka les entrega botellas de agua a Utena y Kiwi. Utena y Kiwi agradecen por el gesto. La actitud de Haruka sigue recordando a la de una madre, sorprendiendo a Kaoruko y Sayo. En la siguiente escena, Morino está en el parque, sentada con su muñeca, cuando llega Haruka para jugar con ella. Después de jugar, Haruka le avisa que debe marcharse, prometiendo jugar juntas la próxima vez. Además, ella le regalará un llavero la próxima vez. Luego, Haruka se va y Morino se esconde y se transforma en villana. Mientras tanto, Haruka realiza compras pero no encuentra lo que busca para el almuerzo del día siguiente. Cuando Haruka detecta la presencia de la villana, decide dirigirse rápidamente hacia el parque. Al llegar al parque, Haruka no reconoce a Morino, provocando que ambas se peleen. Morino utiliza su poder para crear un castigo. Haruka ya conoce el poder de la villana, así que decide no ingresar. Sorprendentemente, un peluche la arrastra al interior, llevándola a la fuerza. Luego, Haruka se da cuenta de que ha sido convertida en una bebé, mientras Morino, con apariencia adulta, asume el rol de madre. Morino carga a Haruka como si fuera su hija. Después, hacen travesuras y Haruka termina disfrutando del momento que tienen. Mientras tanto, Kaoruko va a un puesto de comida para pedir algo de comer, pero la señorita se sorprende, diciendo que es muy raro que Kaoruko pida esas cosas. Kaoruko se enoja y le pide a la señorita que le quiten el pulpo al takoyaki. Después de comer, recuerda cómo conoció a Haruka. Resulta que Haruka ya tenía el aspecto y el comportamiento de una madre maternal desde el principio. Kaoruko cuenta cómo se conocieron, chocando con Haruka, quien actuó de manera madura y amable. Haruka sintió interés por Kaoruko, pero a Kaoruko le molestaba que Haruka la persiguiera. Al final Haruka le preguntó a Kaoruko si quería ser su amiga. Mientras tanto, Haruka y Morino continúan jugando, pero Haruka empieza a recordar a sus amigas sin saber quiénes son ni cómo las conoce. En uno de sus recuerdos, después de las clases, Haruka y Sayo sienten la energía de las villanas y deciden investigar. Encuentran a Kaoruko muy enojada. Las chicas mágicas le preguntan por qué no huyó, y Kaoruko responde que no tenía que hacer. No permitirá que un monstruo la moleste. Las chicas mágicas la invitan a unirse a su equipo, y Haruka recuerda estos momentos. Rápidamente
Lentamente, recupera sus recuerdos y se da cuenta de que no lleva ropa y recuerda cómo la villana la cuidaba como si fuera una bebé, divirtiéndose juntas. La villana abre un portal para irse, pero Haruka se comporta como una bebé, lo que perturba a la villana. Ambas empiezan a jugar, pero esta vez no hay travesuras. Al mismo tiempo, Kaoruko camina para ir a casa y ve a niños jugando a ser las chicas mágicas en el parque. Esto la hace recordar que rechazó la propuesta de unirse como una chica mágica y se pregunta qué beneficios o satisfacciones traería. Haruka insiste en que se siente bien ayudar a los demás y menciona cuando se conocieron por primera vez. Haruka sabía que Kaoruko sería la chica perfecta para convertirse en una chica mágica. A pesar de que a Kaoruko no le gustan algunas cosas de Haruka, ella la ayuda mucho y la ha ayudado a cambiar. Luego, Kaoruko escucha a una niña diciendo que no quiere ser Kaoruko, lo que la enfurece. La madre se lleva a las niñas y Kaoruko y Sayo sienten la presencia de la villana, decidiendo ir a investigar. Mientras tanto, Haruka y Morino continúan jugando, pero el castillo se deshace. Haruka pregunta por qué se detuvo y resulta que Morino tiene sueño. La villana decide irse y Kaoruko y Sayo llegan al parque. Ven a Haruka en el suelo sin ropa interior, pero afortunadamente sus amigas tienen ropa y Haruka se la pone. Al salir, Haruka recuerda las ofertas del mercado y cuenta que al día siguiente preparará mariscos. A Kaoruko no le gustan los mariscos y ahora sabemos por qué compró takoyaki, pidiendo que le quitaran los pulpos. Luego, ambas empiezan a pelear y discutir. Kaoruko menciona el extraño comportamiento maternal que tiene Haruka y también señala otras cosas que le parecen curiosas. Así termina este resumen. Espero que les haya gustado.